nosotros decidimos hablar ante las cámaras porque queremos sentar un precedente, que se vea que esto no solo le está, como he leído en comentarios y en partes de que es que no, que es que solo es a la gente que no lleva los papeles, que tal cosa, no, también es a las personas que llevamos los documentos en regla, que vamos en grupo familiar, que vamos con cartas de invitación. En este caso Dulce María iba a representar a Colombia en un mundial de Muay Thai, de boxeo tailandés, en lo que ella ya ha representado varias veces a Colombia en varios países, en Turquía, en Alemania, pues en varias partes del mundo. Entonces, sí, no solo le pasa a los que no llevan todo al día, también nos pasa a nosotros que llevamos todos los documentos, y aparte de eso, pues el trauma que esto generó para mi hija Dulce y para mi hija Macarena, que mi hija empezó en un retroceso otra vez con lo del pañal y las cosas por lo que sufrió allá. Mi hija Dulce llegó y Macarena llegaron con piojos, con garrapatas, venían con grado de desnutrición porque llevaban mucho tiempo sin comer. Entonces ella también quiere dar su testimonio de lo que ella sintió, porque para ella es diferente a lo que yo sentí. Entonces también quería que la escucharan a ella. Bueno, nosotros salimos el 23 de noviembre de acá de Medellín. Nosotros salimos en el vuelo de las 11 de la noche, llegando a México a las 3 de la mañana. Todo iba súper bien. Nosotros presentamos obviamente pues los pasaportes antes de salir de Colombia, porque era una de las incoherencias que ellos decían que no teníamos pasaportes, y cómo sales de tu país sin un pasaporte. Salimos normal, todo iba muy bien. Cuando llegamos a México, pues hicimos la fila de migración. Cuando nos tocó el turno a nosotros, la chica dice: entrégueme los pasaportes, y es algo normal. Nosotros le entregamos los pasaportes con los boletos de que teníamos, pues, de ida y de vuelta, y le entrego la carta de invitación al mundial. Ella estaba muy grosera, pues no nos decía nada. Yo le decía: ¿qué pasa? Porque ya iba, pues ya uno va viendo que pasa gente, y uno ahí como: hey, ¿qué pasa? Entonces me decía: no pasa nada. Y yo: entonces déjanos pasar. No pasa nada. Yo: pero entonces, ¿por qué no nos dejas pasar? Entonces de ahí no nos dejaron pasar, y luego nos quitaron de ahí, nos pasaron a una sala blanca, helada, horrible. Estuvimos ahí desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, no, yo me acuerdo, hasta las 6 de la mañana. De ahí nos sacaron de esa habitación y nos pusieron nos sacaron de ahí y nos quitaron todo, los cordones, los tenis, todo, y fue como entonces de ahí nos quitaron de mi papá lo llevaron por otra habitación, a mi mamá, a mi hermana y a mí ya a otra habitación, y ahí llegamos a esa habitación y había un montón de niños llorando, señoras viejitas así horrible que ya llevaban 1 o 2 semanas ahí y que no les daban como una respuesta de qué iba a pasar. A una chica le quitaron toda la plata que tenía, a nosotros también, y no nos daban comida. Estuvimos, si no estoy mal, todo un día sin comer, y al otro día ni agua, y al otro día a mi hermana le dieron un banano, agua, y a mi hermana y a mí agua y pan. Es que a mi mamá y a mí nos dieron agua y un pan, y de mi papá no sabíamos nada. Le preguntábamos a los guardias de esa sala, que mi papá, que decían: ¿qué nos importa, pinches colombianos? Y nos insultaban de todas las maneras posibles que habían. En ese momento, ustedes estaban aislados del mundo. ¿Les pudieron llamar a algún familiar? ¿Pudieron avisarle a alguien? Nos tocó pelear mucho. Ahí sí, yo empecé a alegarles, y yo les decía: si me dan mi llamada, y ellos me decían: no, que no, y yo: sí me la van a dar porque es un derecho, y yo tengo derecho a llamar a mi embajada. Déjenme llamar a mi embajada, y me decían: no, no sé al cuánto tiempo pudimos llamar. Bueno, cuando te llaman es en altavoz,
y son 3, 4 policías a tu alrededor. O sea, como usted no va a decir lo que no queremos que digamos, y yo sí les dije, ayúdenme, fue lo que yo dije en la llamada, ayúdenme, que nos tienen en la cárcel, nos tienen detenidos, dije yo a ellos, ustedes no están detenidos, y yo sí estamos detenidos. Es 1 minuto, o sea, es súper rápido. No lo dejan ir a uno con las niñas, entonces a mí me daba mucho miedo. Yo le dije, Dulce, coja a su hermana y no la vaya a soltar. Y si yo no llego, haga un escándalo, yo no sé, pero no vaya a soltar a su hermana. Es muy, o sea, todo es muy, muy traumático porque vos sentís en todo momento que no vas a volver. Y eso duele, o sea, siempre está en peligro y siempre los policías miran a estas niñas como si ellas fueran carne. Y para ella fue traumático porque ella tiene 14 años, pero sigue siendo una niña. Claro. Y que un viejo te mire como si vos fueras como un pedazo de carne y que diga, te queremos, lo que yo te decía ayer, pues que queremos chingarnos una colombiana, cosas así, eso es tortura. O sea, están torturando unas niñas y una mamá porque el sentimiento de uno es de impotencia. ¿Yo qué voy a hacer? Yo lo único que veía era un tarro de agua y yo decía, si este man va a coger a mi hija, yo voy y le doy por ese tarro. Es lo único que puedo hacer. O sea, es la forma en que lo torturan a uno psicológicamente, porque es que la tortura no es solo física, no es solo de los golpes que les dan a muchos, porque uno se aguanta y se contiene por ello, pero allá golpean la gente, allá tratan mal las personas, porque si uno no sabe, digamos, cuando a mí me llegó el papel, a mí me llegaron con las hojas a mí me llegaron con las hojas que firmara lo del rechazo. Entonces en las hojas decían que nosotros éramos inadmitidos. Que porque habíamos llegado sin pasaportes, o sea que teníamos pasaportes falsos ella le hicieron firmar unos documentos que decían que los pasaportes de nosotros eran falsos, que nosotros íbamos a entrar ilegales. Y eso decía, entonces mi mamá dijo que ya no iba a firmar eso, que era mentiras. Nosotros sí habíamos llegado con pasaportes legales y pues teníamos todos los papeles al día, y una de las policías le dijo, pinche colombiana, tienes que firmar o no te vas de acá. No vuelves a ver a tus hijos. Fue que me dijo. Que usted ahí fue que se puso a llorar y me dijo, más firme. Yo iba y les lloraba, ya a lo último la desesperación, porque ellas a uno lo dejan y en ese cuarto hay 2 policías de migración y 2 policías pues de México. Entonces una de las policías era muy grosera y decía, callen esos pinches mocosos, cállenlos. Claro, era la mayoría de los niños llorando porque la mayoría tenían hambre. Solo a los alemanes. A los de Rusia. Y que yo te contaba ayer que era más injusto a uno no ver que cuando llegaron los rusos, pues una pelada rusa con los 2 hijos, a ellos les llegaron con unas cocas, pues unos portacomidas llenos de fruta, leche, todo. Me acaba de venir un recuerdo de una niña venezolana que fue y le llevó el café de ella a mi bebé. Eso fue un acto, una niña chiquitica, y me dijo, yo estoy más grande, póngale que tenía 5 años, por ahí 4, una niña, y me dijo, mira, ella está más chiquita que yo le regalo mi café, pero no un café amargo. Entonces yo se lo di a, bueno, ¿cómo sería el hambre que Macarena se tomó un café amargo? Ellos manejan una forma, como yo digo que eso es una tortura que ellos ya tienen sistematizado, o sea, saben cómo ponerte a vos a sufrir, ellos gritan. Yo me acercaba a los policías, yo les decía, por favor, vean, no me den comida a mí no me importa, denme leche para mi hija, déjenme sacar, o sea, si me traen mi maleta yo tengo leche. Yo tenía que tomar pues mis medicamentos porque te dije pues que sufro de depresión y ansiedad. Y yo le decía, yo voy a entrar en crisis, yo lo siento, denme mi medicamento. Yo empecé a llorar mucho porque yo tenía mucho miedo de que le hicieran algo a mis hijas.
y de no volver a ver a mi esposo. Digamos, uno con bebé, cuando se duerme, éramos literalmente así, yo con la niña aquí. Y lo que se supone que eran las camas eran como de morgue, que era como en metal, como en aluminio. Y no había como un colchón, era el aluminio ahí. Frío. Y entonces, de cobija era como otro aluminio. Entonces era como aluminio y aluminio, y habían señoras en el suelo con los bebés, y así, pero no habían así como cojines o camas, eran aluminio. Te digo que estoy segura que pasamos un día completo sin comer porque uno más o menos hace las cuentas. Como bueno, ya llegó esta gente, nosotros llegamos en este vuelo, cuando vuelven y meten otro montón de gente fue porque ya pasó un día y llegó otro montón de gente, entonces ellos tenían más o menos la idea, ay, que bueno, llegaste en las 3 de la mañana del siguiente día. O sea, ya habíamos pasado un día. Ahí nos quedamos, al segundo día, pues más o menos que uno calcula, nos llevaron un tarro de agua, 2 tarros de agua, 2 panes, un banano que te dije que estaba podrido para la niña y un tarro de agua. Después de un día completo. Y el pan era más duro que, pues uno no se lo podía comer. Parecía un zapato. Parecía un zapato, dije mi hija. De ahí, bueno, yo empecé, cada vez que llegaba alguien de migración, yo iba y les decía, entonces ya un montón de mujeres como que nos unimos y vamos a que nos digan algo, entonces que nos solucionen. Entonces llegó el único señor de migración que fue bueno con nosotros. El señor se llamaba Martín, señor ya de edad. Entonces yo llegué y le dije, señor, por favor, ¿usted tiene hijos? Me dijo, sí, yo tengo hijos y nietos. Y yo, ayúdenos, por favor. Él dijo, ¿qué ha pasado? Entonces él fue y le llamó como la atención a los que habían allá y les dijo que porque nosotros no nos habían dado la llamada. Después de que fue ese señor nos dejaron llamar, después de que fue ese señor nos dieron el pan con el agua, así fuera, pues, pero él hizo algo, por lo menos pasó algo después de que él fue, y él nos dijo, ustedes están acá y los encargados de que ustedes se devuelvan son sus aerolíneas, no somos nosotros. Pero él ya fue más, él por lo menos dijo algo. O sea, nosotros no los podemos dejar salir de acá porque ustedes son personas inadmitidas, rechazadas a México, pero aquí no tenemos la culpa nosotros, la alimentación y los viajes de ustedes son por parte de su aerolínea. Nosotros como entidad no les podemos dar comida, ni nosotros no, pues literal nosotros no los vamos a mantener a ustedes. Lo que ellos se demoren es problema de ellos, pero entonces yo le dije, listo, entonces ayúdenos porque es que yo tengo una bebé. Y la bebé ya estaba, yo te puedo mandar fotos de la bebé cuando salimos de allá, ya era como si hubiera durado un mes sin comer. Y eran verdes, las 2 niñas eran color verde. O sea, de lo mal que llegaron. Entonces ya ese señor empezó como a gestionar más, él me dijo, espérate, yo te voy a ayudar para que te den la llamada. Me dieron la llamada, yo llamé, pero eso sí, él se fue y ya empezaron más duras las policías. Claro, les dio rabia porque las sapeamos, entonces decían, empezaron a pasar los policías a decir lo de las niñas, que rico chingarse, que callen esos. Empezaron muy groseros y a bajarle el aire. O sea, si vos te rebelas, el castigo es el aire. El aire era tan frío que ya han pasado 5 meses y yo sigo con problemas de respiración. Nosotros sabemos que llegamos a los 2 días a Colombia. Exactamente las horas no sabemos porque nosotros no teníamos ningún aparato. Y los celulares nos los entregaron ya después de que nos montamos al avión. O sea, pero ya después de que literal ya habíamos embarcado y todo, porque yo era los teléfonos.
y la plata, pero la plata sí no nos la entregaron. Ellos nos dijeron que nosotros teníamos que mandar una carta, que porque la plata si no la había quitado era los policías de la sala de rechazados, que ellos nos entregaban los teléfonos porque los teléfonos los tenía Migración, pero que de ahí para allá ellos no se hacían cargo de nada. Podían modelar por todo el aeropuerto, la gente nos miraba, la gente decía cosas horribles. Esos mexicanos que habían, decían como que éramos mulas trayendo droga, y uno en mitad de policías de migración y de policías, como si uno fuera el peor delincuente con niños. O sea, que me saquen a mí, yo no tengo problema, pero mis hijas no tenían por qué pasar por esa humillación. Es demasiado traumático. Cuando llegamos a Colombia fue como volver a la vida. Realmente las personas de Migración Colombia en Bogotá se portaron muy bien con nosotros. Ahí mismo nos dijeron que si queríamos agua, que si queríamos tal cosa, pues fue muy bonito. En realidad, pues eso sí lo quiero recalcar, la actitud fue una chica y un señor en Migración Colombia en Bogotá que nos recibieron, y ellos incluso nos ayudaron dándonos los papeles y todo para que pudiéramos como poner la denuncia y eso. Entonces recalcar pues que Migración Colombia sí nos recibió muy bien, y literal nos restablecieron los derechos. Se me dificulta mucho dormir, duermo muy mal, o sea, fue como esos días yo no podía dormir porque era con las luces encendidas todo el tiempo. Aquí yo no puedo tener un poquito de luz porque entonces no duermo, y aún así me demoro demasiado para conciliar el sueño. Y también la comida, mucha comida me quedó dando asco, porque como que tantos días sin comer y ya luego volver a comer como que fue muy raro, y me daba asco el pan. No soy capaz de comer pan porque como que es lo mismo, y sí. Y también me dio depresión. A veces me dan crisis de ansiedad, cuando me siento como muy encerrada, ahí mismo me empiezo a temblar, me dan muchas cosas, también me da mucho dolor de cabeza, y sí.